¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de storytelling emocional y para ello nos acompaña Diana Pardo desde España. Diana, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos y un placer tenerte con nosotros. Diana, os cuento un poquito, es una storyteller y copywriter, mentora en habilidades profesionales y escritora de ficción. Y nos va a dar unos tips sobre cómo podemos utilizar el arte, porque es un arte, el arte del storytelling, para que nuestra historia sea inolvidable y también para ver cómo potenciamos nuestras relaciones personales y nuestro network. Entonces, Diana, con este razonamiento, ¿cuáles serían para ti los pasos fundamentales para que nuestra historia realmente sea una historia inolvidable y no una más? Bueno, pues mira, al final es lo que tú dices, ¿no? El storytelling es el arte de saber contar una historia. Al final las historias todos las llevamos dentro, todos estamos hechos de historias desde que nacemos. Lo que pasa que lo que suele ocurrir en la mayoría de las veces es que no le damos el valor que tienen. Y esto nos pasa mucho, ¿no? Nosotros en la consultora de storytelling muchas veces nos llega gente y nos dice, oye, es que tengo una página web, me he gastado un montón de dinero en hacer la web, pero no convierte. Entonces, ¿qué está pasando, no? Y entonces auditamos la web y nos damos cuenta de que es un problema de contenido, de que no se transmite el mensaje, es un problema de que no están contando bien la historia. Entonces no llega a la persona que tiene que llegar, ¿no? Y claro, a veces es muy difícil que la gente te cuente su historia, porque yo siempre lo digo, ¿no? Somos capaces de hablar de cualquier persona, ¿no? De tu padre, de tu madre, de un amigo, del vecino, pero hablar de nosotros mismos es súper difícil. Es una de las cosas más difíciles que hay. Entonces, pero al final no hay culpables, porque esto es así porque no nos han enseñado a hacerlo. Tú piensas que hemos crecido, por lo menos las personas de mi generación, hemos crecido en un sistema educativo que está orientado al individualismo, ¿no? No está orientado pues, al trabajo en equipo, está orientado a unas calificaciones individuales. Entonces, al final no existe esa conexión, ¿no? Y las historias son las que nos conectan con los demás. Es lo que nos hace diferente, ¿no? Siempre vas a ser diferente de otra persona por las historias que llevas contigo. Ok. Y entonces, ¿cuáles serían esos pasos fundamentales, esos puntos claves para estructurar bien tu historia o la mía? Sí, pues mira, yo siempre digo que lo primero es autoconocerse, es decir, sacar esa historia. Yo ejerzo como un sacacorchos, lo que utilizo es un cuestionario DAFO que en vez de aplicarlo a la empresa, lo aplico a la persona. Entonces está compuesto por una serie de preguntas, que son muchas de ellas preguntas personales, que lo que hacen es sacarte de tu zona de confort. Porque yo para poder contar tu historia necesito saber cuál es tu historia. Y si me siento contigo no me la vas a contar. Entonces, por eso siempre enviamos este cuestionario, porque en ese cuestionario sale un montón de cosas y es increíble porque la mayoría de las personas no saben que tienen esa historia detrás. Y necesitan a alguien de fuera que les diga, wow, menuda historia que tienes detrás, ¿no? Entonces, a veces sí sabemos que tenemos esa historia detrás, pero no sabemos darle valor. Es como que, bueno, ¿y esto a quién le va a interesar, ¿no? Y al final, por ejemplo, en el caso de las webs, el ejemplo que te ponía antes, cuando tú empiezas contando una historia, a mí me gusta crear mucho el contenido de la pestaña sobre mí, porque es la pestaña que humaniza la web. En un mundo digital donde se ha perdido el contacto físico, hay que buscar historias para conectar con ese cliente potencial, ¿no? Y la única sección es la pestaña sobre mí o quién soy. Eso es lo que te va a hacer conectar con esa persona. Entonces yo siempre empiezo con una historia. Y después ya te diré quién soy, pero voy a empezar con una historia que te haya pasado a ti, ¿no? Y eso es lo que hace generar dopamina, generar atención en la persona que la está leyendo. Entonces, lo primero es conocer cuál es tu historia. Y lo segundo es saber cómo contarla. Porque al final, lo que te decía, ¿no? Hay 1000 formas de contar una historia, pero solo una imposible de olvidar. Si aquí ocurre un hecho y estamos 10 personas, vamos a llegar a casa y las vamos a contar de diferentes maneras. Y además tú cuando cuentas algo estás transmitiendo una emoción. Y le estás transmitiendo esa emoción a la persona que te está escuchando. Y esa persona puede percibir alegría, tristeza, frustración, diferentes emociones en función de cómo tú se lo transmitas, ¿no? Entonces, es un arte al final saber construir esa historia para captar la atención de la persona que la está escuchando. Diana, ¿sería correcto también decir, porque digamos que por lo que tú decías antes, ¿no? Por la forma en la que se nos ha educado, en un tema muy individualista y en un sistema educativo que, bueno, no vamos a entrar ahí porque nos tomaríamos una semana entera hablando de esto, pero
¿Tú crees que sí se tiende siempre a restarle importancia a lo de uno mismo? Es decir, ¿para qué voy a contar yo mi historia si mi historia realmente pues no es atractiva para nadie, cuando a lo mejor sí lo es? Claro, mira, yo te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor de una persona que nos llegó hace muy poquito a la agencia, ¿no? Se trata de una persona que tiene una empresa de construcción en las Islas Baleares. Pues imagínate, ¿no? Mallorca, Ibiza, Menorca, todo eso, ¿no? Islas paradisíacas, Mediterráneo. Entonces esta persona llegó a las islas hace 25 años y es de esas personas que ya no existen porque es un artesano que trabaja la piedra y que la trabaja in situ en la casa y le da forma y la integra con el paisaje y investiga sobre las personas que viven en la casa para darle forma a la personalidad. Bueno, en fin, es de esas personas que no existen. Entonces nos llegó con esa objeción, ¿no? Oye, es que mi web no convierte, no sé qué está pasando, me gasté un montón de dinero y es verdad que la web era muy buena, tenía unas fotos del Mediterráneo impresionantes, pero es que el hombre se pasaba todo el tiempo hablando de la calidad de los materiales, de tecnicismos, de una serie de cosas que a un cliente potencial, tú piensas, ¿no? ¿Cómo es el perfil de una persona que se quiere hacer una casa en Ibiza? Pues imagínate, ¿no? Desde luego, económicamente seguramente no tendrá problemas, ¿no? Entonces, al final a esa persona no le interesa que tú le des datos técnicos y que le des calidades de materiales, lo que le interesa es que le hables de cómo va a ser su casa, ¿no? Este señor tenía una historia detrás increíble, o sea, tenía una historia personal de cómo había llegado a la isla hacía 25 años. Bueno, tenía una historia, la verdad, espectacular. Pero es que además tenía más historias que nos costó mucho que él que nos dejara ponerlas en la web, pero al final lo conseguimos. Y es que este hombre le hizo casas a Rafa Nadal, al dueño de Chocolates Lind, a Paco de Lucía, al tío de Rafa Nadal. O sea, era una persona que le había hecho casas a gente súper importante. Eso te da autoridad. Él no contaba nada de eso en la web, absolutamente nada de eso en la web, ¿no? Y tampoco contaba cómo él trabajaba la piedra, ¿no? Él se quejaba y decía, no, es que mi competencia trae la piedra de la cantera, la lleva a la casa, la coloca y ahí la deja. Y yo no, yo voy a la casa, la integro, la trabajo. Entonces, eso era realmente lo que lo diferenciaba a él de su competencia, pero en la web no lo ponía. Solo hablaba de calidades, de materiales. Entonces, al final, tú primero tienes que conocer tu historia. Y eso lo hacemos a través de un análisis interno. Nosotras utilizamos el cuestionario DAFO, pero hay otras herramientas que se pueden utilizar. Y una vez que creas esa historia, se la presentas a la persona y muchas veces la persona alucina porque no se había dado cuenta, no era consciente del valor que tenía su historia, ¿no? Y entonces luego viene la parte de contarla, de cómo contarla para captar la atención y para que haya una continuidad, ¿no? Para enganchar al lector y que no se vaya de tu web, que no abandone, ¿no? Esto de la web, yo siempre lo digo, el storytelling es como una base que tú una vez que la tienes te puede servir para hacer tu extracto de LinkedIn, para hacer una presentación en un evento de networking, para dar una ponencia en una conferencia, para asistir a una entrevista de trabajo y captar la atención del reclutador. O sea, en realidad es que tu historia vale para todo, ¿no? Para todo. Yo durante muchos años me dediqué al sector de los recursos humanos, hacía selección y reclutamiento para empresas grandes y veía un montón de perfiles, estaba en contacto con muchas personas y la mayoría de la gente llegaba con su currículum y te empezaba a hablar durante toda la entrevista sobre su currículum, lo que había estudiado, dónde había vivido, la experiencia que había trabajado, pero nadie te hablaba, ¿no? Entonces yo llegaba un momento que decía, bueno, esto es lo que has hecho, pero ahora vamos a poner el papel y ahora quiero que me hables de ti, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Qué te mueves? ¿Por qué te mueves? O sea, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál es tu interés? ¿Cuáles son tus valores? ¿Coinciden con los de este puesto? ¿Realmente tu perfil, o sea, qué te ha movido a estar aquí? ¿Es un deseo? ¿Es simplemente un motivo económico? Entonces, ahí es cuando puedes empezar a conocer a la persona, ¿no? Muy, muy interesante, definitivamente. Todos tenemos una historia que contar, sin duda. Todos. O más de una. O más de una. Muy bien, aquí terminamos la cápsula sobre storytelling. Diana, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Gabriel, por invitarme. Y ustedes recuerden, somos Educon, formación internacional al alcance de todos. Gracias, adiós.